Buenas. ¿Qué relación tiene la economía y la ética? ¿Es la economía antiética, inmoral, amoral o es la economía moral en sí mismas? Este tipo de preguntas son de las más acuciantes para la teoría económica, la historia del pensamiento económico, y creo que me gustaría hacer algunas reflexiones sobre algunas cosas que voy descubriendo. En primer lugar, me parece muy importante reivindicar el triple significado de la palabra valor. Valor puede decir ser valiente, valor puede querer decir el precio de las cosas, cuánto vale, o valor quiere poder decir los principios morales, los principios éticos, los valores que tiene una persona o una sociedad. Y creo que de manera nada casual la palabra tiene el triple significado, porque efectivamente aquello que realizamos en la economía, aquello que crecemos, es aquello que valoramos, al que le damos valor. Y esas valoraciones son nuestras apreciaciones subjetivas que en el fondo se corresponden con aquello que nosotros consideramos valioso, bueno. Por tanto, cuando hacemos economía, creamos valor, por tanto, incrementamos lo bueno sobre la faz de la tierra. Sin embargo, yo que orgullosamente provengo de la escuela austriaca y he aprendido casi todo lo que sé de economía del maestro Huerta de Soto, explicando a lo que dice Mises en la acción humana utiliza un término para ética que no es exactamente el mismo término que utilizan otros filósofos a día de hoy. Por ejemplo, puede estar pensando en Sabater. ¿Qué creo que ocurre? Mises estaba muy centrado, muy preocupado por hacer de la economía una ciencia libre de valores. Wertfrei, mi alemán es pésimo, no sé alemán, Wertfrei, que se diría en alemán, es decir, una ciencia libre de valores, por tanto, un tanto aséptica, en cierto modo amoral. Es decir, él entendía que efectivamente habla de la escala valorativa, que es la ordenación de los fines. Es decir, los seres humanos tenemos fines, lo que nos gustaría lograr, deseos, pero los fines son bastante embarrados, complicados, enrevesados, opuestos unos fines a otros, mezclados unos con otros. Los fines son cosas que nos gustaría y eso es infinitos y además son subjetivos y además no están ordenados, están en una especie de baúl mezclados los cables. Ahora, ¿qué son los valores? La escala valorativa que dice Mises es la ordenación de los fines. Y en este sentido, Mises habla mucho de escala valorativa y Mises dice, y el valor se produce en el intercambio. El valor es algo que se ve reflejado cuando se realiza la acción, más que los valores previos. Y por tanto, Mises dice, por tanto, la economía rechaza esos sistemas de ética como sistemas, o es ajena a esos sistemas de ética como una ética cerrada que nos tiene que decir. Yo creo que se puede reivindicar un uso de la palabra ética como el estudio de la moral. La ética es la reflexión teórica sobre la acción humana. La ética es la reflexión teórica sobre la moral, que son las costumbres, lo que hacemos tanto a nivel individual como social. Y la ética es esta reflexión teórica. Reflexión que puede ser a posteriori, racionalización o escribir un libro, o reflexión que también puede ser implícita a priori. Es decir, necesariamente tengo que tener una ética en el sentido de una reflexión sobre lo que es bueno y es malo, sobre el bien y el mal, para tener una escala valorativa. Porque si no tengo una ética, no puedo tener valores, porque no voy a saber cómo ordenarlo. Y si es una ética implícita, en el sentido de no lo he reflexionado muy bien, pero cuando actúo estoy expresando mi escala valorativa, o es una ética explícita que hago después y escribo o leo un libro de ética, o reflexiono, simplemente la reflexión ya es ética, sobre cómo he actuado y qué valoraba más, qué me parecía mejor o peor. La ética entendido como la reflexión sobre la vida que merece ser vivida, la ética entendida sobre qué es bueno y qué es malo. En ese sentido, todos los seres humanos requerimos de una ética para tener una escala valorativa. Y requerimos de una escala valorativa para intentar lograr ciertos fines. Y lo intentamos lograr ciertos fines actuando por la acción humana. Por tanto, el hecho económico requiere de tener una ética previamente e inexorablemente,
Porque si no tuviese una ética entendido como una reflexión sobre la escala valorativa o sobre la ordenación de los fines, entonces la acción humana sería completamente aleatoria, al tuntún, y no tendría ninguna dirección, ningún sentido, y no llegaríamos a ningún lado. Por tanto, lo que vengo a decir es, a pesar de que Mises dice explícitamente lo contrario, y entiendo que lo dice en el sentido de una ética cerrada, y en el sentido de una sola ética, o de una conclusión ética, en el sentido de la ciencia ética o la reflexión ética, sí creo que el mero hecho de que Mises ponga la escala valorativa como necesaria para la acción humana para ordenar los fines, hace decir que la ética es un prerequisito, es imprescindible para que haya acción. Y esto creo que es bastante poderoso, en el sentido de que cuando hablamos de economía, muchas veces en el debate público parece que se contrapone lo económico a lo moral, a lo bueno, a lo ético. Y entonces pareciera que, bueno, ya eso que dices es bueno económicamente, pero ¿qué ocurre con la moralidad? No, es que es exactamente al revés. Es que si es bueno económicamente, es porque tiene que ser éticamente bueno, es decir, tiene que haber una reflexión ética o una cierta ética. No estoy hablando de una única ética, no estoy hablando de que la ética es cerrada, sino una reflexión ética sobre que si es bueno económicamente es porque tiene que ser bueno éticamente. Y esto creo que es bastante importante para los debates públicos y para lo que pensamos a día de hoy.